Buenas noches, Sandra, ¿cómo me le ha ido? Buenas noches, Germán, ¿cómo estás? Bien, gracias. Hoy vamos a tener un conversatorio sobre un trabajo muy interesante que tenemos en la materia de Administración en Salud con la querida doctora Lina Marcela Pulido, que es nuestra docente, que tiene que ver con el administrador en salud como garante de la prestación del servicio de salud. ¿Cómo le parece el tema? Bastante interesante, Germán. Vamos al punto entonces. Ok, este es un trabajo dentro de nuestra gerencia de calidad en salud, especialidad que estamos haciendo en la Corporación Universitaria Iberoamericana. Vamos a hablar sobre los indicadores que son realmente un aspecto clave en cualquier proceso, pero principalmente en un proceso de salud. Sumarse para qué cree que nos sirve un indicador. El indicador en este momento en salud es primordial para manejar todo lo que tiene que ver con lo que necesitamos mejorar en los procesos de nuestros servicios, ya sea de la parte hospitalaria, de la parte de atención prioritaria o principal, o como es el caso que vamos a analizar el día de hoy en cuanto a los medicamentos, la disposición de los medicamentos. Muy bien. Podemos hacer una introducción con respecto a lo que son los indicadores para poner en contexto a nuestros amables visitantes aquí en el canal de YouTube. ¿Nos puedes indicar, por favor, qué son y para qué sirven los indicadores sumariamente? Pero realmente los indicadores en cualquier entorno nos sirven para revisar o seleccionar acciones encaminadas en un bienestar, en un bien común. Pero como hoy vamos a hablar de salud, de indicadores en salud o de salud, van a estar más encaminados en mejorar la salud y el bienestar. ¿Para eso para qué sirve? Para ayudar tanto a la comunidad y a las organizaciones, o sea, las entidades que prestan los servicios de salud. Y esto nos sirve finalmente para mejorar todo lo que tiene que ver con el desarrollo de las actividades que se prestan en estos servicios. Perfecto. Pero también cuéntame tú, Germán, ¿tú qué opinas acerca de eh, cómo se definen los indicadores en salud o realmente la definición de indicadores en salud? ¿A qué se refiere? Básicamente es un instrumento, o sea, una herramienta que nos permite cuantificar algunos aspectos dentro del servicio. O sea, realmente tenemos en ellos un numerador y un denominador que nos hacen es medir y la cantidad de un evento, ¿ya? Que puede verse reflejado en el estado de salud de una población. Estos indicadores normalmente pueden incluir datos como mortalidades, por ejemplo, morbilidades, factores de riesgo y cuantificar, por ejemplo, los servicios, el acceso a los servicios de salud. Todo esto nos permite en últimas evaluar el impacto en las políticas de salud, porque usted sabe que la salud es una de las cosas más importantes que tenemos. Podríamos considerarlo como un activo no renovable que tenemos nosotros, porque pues, de todas maneras la salud por naturaleza se va deteriorando en la medida en que avanzamos en la edad. Pero, a ver, ya definimos que un indicador nos mide, pero ¿cuál es la importancia de una medida precisa dentro de los indicadores, Sandra? Pues realmente, Germán, la importancia de esta medición o de la precisión que se describe es identificar y tomar esas medidas o decisiones para el mejoramiento continuo de las entidades. La calidad de los datos, obviamente, influye muchísimo en en la eficacia de las intervenciones, ya que con esto se mejora el bienestar de todos los recursos. Pero teniendo en cuenta todo esto, ¿tú me puedes, por favor, decir cuál es el análisis de datos para la mejora de bienestar? Por supuesto, esto se relaciona directamente con la estadística.
Como para muchos es conocido, un dato estadístico, entre mayor cantidad de datos tengamos para un análisis, más preciso es el resultado del análisis de dichos datos. El análisis mínimo para poder hacer estadísticamente un promedio son 3 datos. Entonces, tenemos, en la medida que podamos sumar más datos en estos indicadores, nos permite identificar más la parte de desigualdades y necesidades específicas de la población, o particularmente el ítem o el específico carácter que estamos evaluando con el indicador. Por supuesto, a mayor número de datos, mejor el análisis estadístico, y esto nos va a facilitar la implementación de estrategias focalizadas, pues, para mejorar el bienestar y reducir las disparidades en salud. Pero ahora háblame sobre los desafíos que podemos tener en la medición con indicadores de salud. Claro que sí, Germán. Pues algunos de los desafíos que debemos presentar es que algunas veces los datos no son precisos o lo que se registra no es confiable y los indicadores pueden tener una medición inadecuada. Y con esa medición no podemos tomar mejoras continuas o procesos de mejoramiento en los procesos, tanto del personal de salud como en los usuarios. Por eso es tan importante que todo lo que midamos o todos los datos que tomemos sean lo más precisos posible y confiables. Bueno, teniendo en cuenta esto y ya para entrar en materia, vamos a presentar ante ustedes una ficha de indicador de porcentaje de medicamentos faltantes. Sí. A ver, dentro del análisis preliminar que hicimos antes de llegar a la parte de indicadores, hemos tomado un caso de una IPS que queda en una ciudad del departamento de Cundinamarca, y veíamos que uno de los problemas que tenía esta IPS en cuanto a la calidad de su atención era la falta de medicamentos a dispensar en algunas oportunidades. En base en eso, nosotros planteamos un indicador que nos pudiera medir la cantidad de medicamentos no dispensados o faltantes, como vemos acá, por la cantidad de medicamentos prescritos. Esto teníamos, obviamente, dentro del servicio farmacéutico que nosotros estábamos atendiendo, y el responsable de este indicador es el director técnico, que normalmente es un químico farmacéutico. Vamos a hacer el seguimiento a nivel trimestral y el análisis lo vamos a hacer al cuarto trimestre, o sea, anualmente. El nombre del indicador es el porcentaje de medicamentos faltantes, y el objetivo de la medición es evaluar la disponibilidad de los medicamentos para dar atención a los tratamientos. Esto está relacionado con un objetivo de desarrollo sostenible de la OPS, que es el de salud y bienestar. Nuestra base de medición es que se está presentando un faltante de más o menos el 20% de los medicamentos prescritos, y la idea es mostrar un mejoramiento para llegar al año, o sea, en el cuarto trimestre, a tener un final de que no se supere el 8% de los medicamentos inscritos. ¿Qué medicamentos vamos a excluir? Los medicamentos de control especial y o de alto costo, que realmente no se distribuyen en la IPS que estamos tomando como ejemplo, pero sí se distribuyen en otros tipos de dispensarios ya más especializados. Sabemos que los rangos de interpretación de nuestro indicador están en, si no supera el 8%, es un muy buen rango, es un buen indicador. Nos vamos de manera de un indicador regular del 9 al 16%, y si supera en este momento la base que tenemos del 20%, vamos a considerar un decrecimiento en la calidad de este tipo de indicador. Ok, en ese sentido, vamos a establecer una manera de ejemplo. Me gustaría que me hablara sobre la interpretación de la medición. Ok, Germán. La interpretación de la medición para esta ficha de indicador la tenemos en que se pretende mejorar la disponibilidad de los medicamentos en el servicio farmacéutico o en la dispensación de los medicamentos que fueron formulados por el médico tratante.
Eh, Esto se hace bajo el periodo determinado del que tú ya hablabas previamente y el objetivo es que se puedan dispensar en su mayor parte las fórmulas médicas prescritas para la atención en salud y por lo menos sustentar la salud del ciudadano o mejorarla. Pero para esto también queremos tener unos planes de mejora. ¿Tú nos quieres comentar esos planes de mejora en qué están basados? Dentro del análisis que hicimos del caso, vamos a tomar como referencia a España. Realmente España, dentro de los países de la Comunidad Europea, son los países que tienen un muy buen servicio de salud. Y hay una cosa muy interesante allá en la regulación. Los fabricantes de los medicamentos están obligados, por ley, a comunicar la falta de suministro de cualquiera de ellos a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, que es el equivalente al INVIMA colombiano. Esta agencia publica la información en su página web y reporta estimaciones de cuándo volverá el fármaco al mercado. Realmente este sería un excelente avance si el INVIMA lo llegara a adoptar, puesto que la consulta permanente de las droguerías que sirven como dispensarios al Sistema General de Salud en Colombia podrían acudir a dicha comunicación, al igual que los médicos, y al ver que un medicamento de determinada clase pudiera estar escaso en un momento dado, se podría suplir la formulación de un medicamento equivalente, o por lo menos uno que pueda suplir parcialmente al medicamento principal mientras este medicamento llega. Aunque no es el objetivo de la discusión actualmente, podríamos enfocarnos más adelante en otro video sobre cuáles son las causas que puede hacer que un medicamento se escasee a nivel nacional e inclusive a nivel internacional. Eso puede tener implicaciones desde la escasez de las materias primas, tiene que ver con aspectos ambientales, con monopolios en la fabricación por parte de algunos países, con monopolios de eh, patentes de invención de algunos fármacos, etcétera. Pero la idea final de este indicador es mostrarnos realmente qué podemos hacer a futuro para poder mejorar este indicativo y mejorar la capacidad de ofertar medicamentos oportunamente a los pacientes. Claro que sí, Germán. Pero adicional a esto, yo también te quiero dar como un análisis de mejora o algunas estrategias que considero podemos tener para el abastecimiento de los medicamentos en Colombia. Estas pueden ser el fortalecimiento de cadena de suministro. Esto implica mejorar la planificación, adquisición, almacenamiento, distribución y gestión de inventario de medicamentos en todo el país. Uso de tecnologías. Esto nos ayudaría para implementar sistemas de información y tecnologías de seguimiento para monitorear el flujo de medicamentos y prevenir escasez y exceso de stock. También se puede o se podría realizar una promoción de medicamentos genéricos. Esto fomentaría el uso de medicamentos genéricos como una alternativa costo efectiva, puede contribuir a garantizar un suministro más estable y asequible. Al igual que también se puede implementar unas políticas de compras públicas eficientes. Esto quiere decir que podemos establecer procesos de adquisición transparentes y eficaces y eficientes para asegurar el abastecimiento oportuno de los medicamentos, teniendo en cuenta lo que tú nos acabas de decir. Este tema es muy interesante, pero ya vamos al límite del tiempo. Agradecemos muchísimo el poder haber hecho este aporte, tanto a nuestros profesores como a ustedes, y aquí quedamos muy a su disposición. Sandra López y Ricardo Sarmiento, químicos farmacéuticos y trabajadores en la Subred Centro Oriente de la Secretaría de Salud. Muchas gracias. Gracias.